bueno, y para eso estamos en contacto, llamamos al doctor Paulo Botta, quien es director de oficina de Trend Research and Advisory en Argentina, y que nos va a ayudar a entender un poquito lo que está pasando. Hola Pablo, acá Damián Schwal, Laura Barjás, Martín de Nicola, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. No, por favor, muchas gracias a vos, Pablo. También está Martín Pitalúa, si no me equivoco, del otro lado de la línea, que también va a participar de la entrevista. Y quería arrancar yo, Pablo, preguntándote, a ver, así en términos generales, ¿cómo ves a una semana del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad? ¿Cómo ves las perspectivas de lo que puede pasar en Siria, teniendo en cuenta que hay, entre comillas, ¿no?, cierto optimismo por el perfil moderado que estarían mostrando quienes lideraron la revolución, o la rebeldía, por llamarlo de alguna manera? Bueno, estos rebeldes, esta oposición ahora ya son el oficialismo, son Sí. los que están gobernando, así que tiene una enorme necesidad, yo diría doble, por un lado de ganar legitimidad internacional y por otro lado también de ganar legitimidad doméstica, interna, porque hasta este momento solamente han ganado legitimidad doméstica a partir de las armas, a partir de un hecho de fuerza. Entonces ahora lo que tiene es que mantener ese apoyo, convertir eso que hasta ahora ha sido simplemente la expectativa de no ser castigado en una expectativa de algún beneficio, y también negociar con la comunidad internacional un reconocimiento. Hasta este momento lo que vemos, sobre todo la gente que está en Siria, es que hay una expectativa, yo diría, moderada. La gente del HTS no ha parado en estos últimos días de dar entrevistas o de emitir comunicados dando esa imagen de moderación que todo el mundo espera. Ahora bien, que esas ideas de moderación se conviertan en políticas concretas resta por verse, y ahí es donde creo que esa moderación debería ser matizada. Vamos a ver qué pasa, pero hasta este momento lo único que tenemos son declaraciones, no tenemos políticas concretas, claro. Y eso es lo que hace que debamos ser muy cautos. Martín. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora, este líder que Mohamed al-Jolani, el nombre de guerra creo que es, parece ser políticamente mucho más correcto de lo que uno suponía, ¿no? Partiendo de la base que es un ex Al-Qaeda o cómplice del grupo ISIS, aparentemente, ¿no? Pero por lo menos es yihadista, fundamentalista, etcétera. Da muestras de ser muy pragmático. Esto que tú contás puede peligrar, por ejemplo, el tema con los Altos del Golán, que Israel está tan decidido a seguir anexando. Bueno, en realidad la situación de las alturas del Golán es una situación diversa. Israel es un territorio que pertenece formalmente a la República Árabe de Siria. En la guerra de junio del 67, Israel ocupó una parte, y otra parte hay una zona de un buffer, una zona de donde se evita el contacto entre las fuerzas, y lo que ha hecho, y hay un control desde 1967 hasta la fecha por parte del Estado de Israel. Eso hizo que, por ejemplo, en la primera presidencia del presidente Trump reconociera las alturas de Golán como territorio bajo la soberanía israelí, argumentando que desde 1967 hasta ese momento, si mal no recuerdo, el año 2019, había estado bajo la soberanía israelí. Entonces, ese punto de las alturas del Golán es, para la comunidad internacional, es un territorio ocupado por el Estado de Israel en la guerra del 67. Para Estados Unidos y el Estado de Israel es un territorio bajo soberanía israelí. Lo que ha hecho Israel la semana pasada ha sido precisamente ocupar algunos puestos en esa zona, digamos, de contacto, precisamente para evitar, como han dicho desde los funcionarios israelíes, que tomen posiciones ventajosas algunos sectores no muy amigables hacia el Estado de Israel. Pero bueno, Al-Golani, como él lo dice, su familia es originaria de ese lugar, su moderación, creo, y yo me diría más que moderación, yo diría que es un pragmatismo.
¿Cuál es yo diría que lo único que intenta hacer en este momento es ser pragmático, ganar apoyo, evitar situaciones que puedan ser menoscabar su autoridad. Pero su moderación yo no lo conozco personalmente, ni creo que ninguno lo pueda conocer, estará por ver. Lo único que podemos ver desde fuera es que es una persona con un alto grado de pragmatismo. Está diciendo lo que la comunidad internacional quiere escuchar en este momento. Paulo Martín de Nicola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que va a ser la convivencia de estos grupos que lograron derrocar al Assad? Porque si bien el HTS es quien lidera, fueron varios los grupos que están involucrados, y por supuesto cada uno va a reclamar su cuota de poder. ¿Cómo ves esa situación y cuán peligroso es cuando empiezan a dirimirse esos espacios de poder? Bueno, yo creo que ahí esa es una pregunta esencial, porque lo que hemos tenido en los últimos 10 años del conflicto de Siria es que algunas fuerzas, particularmente estoy pensando en las fuerzas kurdas, han logrado una posición ventajosa de hecho. ¿Sí? Lo que resta por saber es si esa posición que han obtenido de hecho, donde básicamente tiene un altísimo grado de autonomía a partir de la zona este del río Éufrates, se va a mantener, pero ya no de hecho, sino que se va a mantener a partir de una nueva estructura constitucional. Y por otra parte, en función de la pregunta que vos haces, es cómo negociar con facciones que están todas armadas. Ese no es un punto menor, ¿no? Porque una cosa es negociar entre facciones que lo único que tienen es hablar en las redes sociales o en los medios de comunicación, y otra cosa es discutir partes del poder con facciones que están armadas. Ahí es donde se va a ver verdaderamente el pragmatismo y la moderación. Lo que creo que en última instancia se verá es si Siria va a continuar siendo, como era hasta ahora, un Estado unitario y centralista, o por el contrario va a reconocer las realidades en el terreno, que en los últimos 10 años han evolucionado hasta posiciones bastante autonómicas en algunos sectores. Al-Golani hace 2 días acaba de decir que los kurdos son parte integrante del pueblo sirio y como tal deben ser reconocidos, lo que aparece como una especie de guiño a esa autonomía que han obtenido en los últimos años los kurdos, pero habrá que ver cómo se sienta a negociar, cuál va a ser la nueva constitución, cuáles van a ser las limitaciones y las capacidades que va a tener el poder central, y todo eso va a ser muy difícil porque insisto, no se está negociando solamente con facciones políticas, se está negociando con grupos con capacidad militar, y eso hace que las posibilidades de que un no acuerdo pueda evolucionar hacia un conflicto son muy grandes. Pablo, te voy a hacer una pregunta típica que me parece que ya te la habrán hecho ya, pero me parece importante para tener un mapa sobre la situación. ¿Nos podés marcar ganadores y perdedores sobre esta situación, por lo menos hasta ahora, ¿no? Del derrocamiento de al-Assad en Siria y cómo quedó el mapa, si querés, político y de las potencias en Medio Oriente? Bueno, si nos fijamos a nivel, local, doméstico, yo creo que hay un beneficio, unos ganadores, por lo menos potenciales, que es el pueblo sirio, que ha pasado más de, que yo diría, casi 15 años en medio de una guerra civil internacionalizada y que tienen expectativas, de que el fin de esta guerra civil les lleve a algo mejor. Disculpen. Eso por un lado. A nivel de las potencias externas que han estado involucradas directamente en el conflicto, creo que particularmente los perdedores podríamos ubicar a la República Islámica de Irán y a la Federación de Rusia, porque ambos estados apoyaron de manera muy clara a Bashar al-Assad y ahora se encuentran dentro del ámbito de los perdedores. Por otra parte, hay que decir que estas potencias regionales rápidamente en los últimos 10 días han dado muestra de también mucho pragmatismo, porque se trata de intereses, antes que nada, ¿no? Entonces, Irán ha dicho, incluso el líder supremo en un discurso que ha dado hace 3 días, ha dicho, somos musulmanes ante todos, tenemos que trabajar juntos. A Irán le interesa sobre todo la cantidad enorme de dinero que ha puesto en Siria, que ahora a quién se lo va a cobrar, hablando de manera muy coloquial. Y a Rusia le interesa sobre todo mantener 2 bases, una aérea y una naval, sobre todo la naval, la más relevante para Rusia, que había negociado con el anterior gobierno sirio
sirio, y ahora tiene que ver cómo hace para mantener eso que es una posición central para África. Yo diría, desde el punto de vista de algunos de los ganadores, sin duda un ganador va a ser seguramente Turquía, porque Turquía a lo largo desde el inicio de la guerra civil no dejó de oponerse al gobierno de Al-Assad, y esto lo posiciona en una especie de gobierno dentro de los ganadores, ¿no? Pero habrá que ver sobre todo cómo en las próximas semanas evoluciona. Yo diría dos cosas. En primer lugar, la estructura institucional que va a tener Siria, que se va a decidir, por supuesto, rápidamente, pero habrá que ver cómo se va reconociendo la nueva realidad del terreno. Y en segundo lugar, cómo la comunidad internacional, yo creo que va a ser mucho más cauta al respecto, pero cómo va a ir dando muestras de aceptación o no aceptación de este nuevo gobierno, que no es un gobierno salido de las urnas, por supuesto, claro. Es un gobierno que ha resultado a partir de un acto de fuerza. Martín. No, yo quería saber, que tú hablas de Turquía como ganador, y Turquía puede ser una potencia que intervenga a Siria, o digamos, ya está interviniendo, pero que se anime a avanzar sobre el norte de Siria, o te parece que se va a mantener atento a lo que pueda pasar con los kurdos? Bueno, Turquía ya mantiene desde hace casi 3 años una franja de seguridad de alrededor de 30-35 kilómetros en la frontera norte de Siria. O sea, eso ya lo tiene, y luego no de manera solamente directa, sino también a través de algunos grupos locales que están obviamente apoyados abiertamente por la República de Turquía. Resulta claro, como vos bien mencionás, que el principal interés de Siria no es que haya un Kurdistán o unos kurdos en Siria que tienen alto nivel de autonomía, sino que esa autonomía kurda pueda generar un impacto en los kurdos que viven en Turquía y pueda, digamos, incentivar posiciones tendientes al secesionismo o oposición armada al gobierno central de Turquía. Por lo tanto, Turquía algunas cosas ya tiene, como esa franja de seguridad, pero a Turquía le interesa algo mucho más. Hay más de 3 millones de sirios viviendo en Turquía, que es una pesada carga en términos sociales, en términos económicos, ¿no? Y eso ha generado incluso alguna oposición en algunos sectores en Turquía que dice, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de 3 millones de personas? Imagínense lo que es eso, ¿no? Se dice muy fácil. No son refugiados porque no han obtenido ese estatus por parte del ACNUR, pero son personas que viven en Turquía como una residencia que le ha dado de manera específica el Estado turco, y después hay muchas otras situaciones, ¿no? Hay decenas de miles de niños que han nacido de esos extranjeros sirios en Turquía, que hoy en día son medio sirios, medio turcos, que requieren un apoyo social como cualquier niño. Turquía tiene no solamente un problema de seguridad, un problema político, tiene un problema social y económico, que obviamente lo que está diciendo Turquía es, bueno, a ver, ahora que ha terminado el conflicto, ¿cómo hacemos con esto, no? ¿Nos vamos a seguir, digamos, haciendo cargo de estos 3 millones de sirios, o más de 3 millones, o cómo solucionamos esta situación? Por lo tanto, creo que los intereses de Turquía no son solamente a largo plazo, como si fuera una especie de TEC, ¿no?, estratégico. Tiene que ver con cuestiones muy pragmáticas y muy a corto plazo. Los kurdos, una pregunta, pero quería especificar, porque hay 3 millones de sirios en Turquía. ¿Los 3 millones de sirios son de distintas etnias y religiones, o son kurdos esencialmente? No, son de distintas, casi ninguno son kurdos. La mayoría de los kurdos sirios se han refugiado al este del río Éufrates, donde hay una autonomía de hecho desde, que yo diría, 2013, 2014. Perfecto. Bueno, muy bien. Pablo Bota, director de la oficina de Trends Research and Advisory en Argentina. Muchísimas gracias por este contacto. Nos ayudaste a nosotros, a nuestros oyentes, a entender mejor lo que está pasando en Medio Oriente. Así que seguramente te vamos a molestar o llamar en otro momento. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, abrazo grande, Pablo. Bueno, y a Martín también. Martín, te mandamos un abrazo y nos volvemos a comunicar el domingo que viene, ¿sí? Muy bien, un saludo cordial a todos. Abrazo grande, Chao, Martín.